Ok, buenas tardes, alumnos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. ¿Me confirman cuando pueden visualizar la pantalla? Ok, el tema de la clase son los servicios ambientales del ecosistema para los humanos. En la clase anterior estuvimos hablando un poco del tema de la ecología humana, de cómo se relacionan lo que serían los ambientes y la producción urbana, etcétera. En esta clase vamos a mencionar temas ambientales y cómo ciertas actividades económicas afectan estos hábitos, estos hábitats, ecosistemas, biomas, etcétera. Por ejemplo, la pesca de arrastre. Por favor, Víctor, inicia la lectura. Servicios ambientales del ecosistema para los humanos. Para satisfacer todas las necesidades humanas es necesario el uso de los servicios. Esto, estos servicios se basan en los recursos e incluyen el transporte de materia, de energía y de información. Los dos últimos con una evidencia menor. Casi toda la materia que se encuentra en la naturaleza es aprovechada por el ser humano. Sin embargo, hay sustancias que contienen energía y no es fácil manejarlas. Esto es el caso del combustible. La información que proviene de los servicios ambientales es fácil de detectar mediante la observación, ya que ésta se mueve dentro del ecosistema. Existen ejemplos claros para darnos cuenta del paso de información. Esto puede ser muy cotidianos como un agricultor trabajando en el campo, puesto que para llegar a este punto hay un proceso de germinización de semillas y de posterior cosecha. O una persona paseando por el bosque, la que, la que complementa el proceso de fotosíntesis. Estas interacciones permiten que se den otras influencias recíprocas que son directas entre el sistema social y el ecosistema. Los ejemplos anteriores son interacciones con efectos mínimos en el ecosistema, pero también hay otras con consecuencias negativas, lo que se puede dar por el mal o indiscriminado uso de los recursos. Los recursos más usados y los más indispensables para la vida son el agua, los peces, la madera y la tierra. La mala utilización de estos recursos puede causar efectos muy dañinos al ecosistema. Otro efecto negativo de los seres humanos a los servicios ambientales es la generación de derechos, aunque haya un consumo mínimo de recursos. A pesar de que los ser- a pesar de que los seres humanos tienen la posibilidad de utilizar el ecosistema para su beneficio, se debe crear nuevas y adecuadas formas de manejo de los servicios ambientales para no terminar con todos los bienes que estos nos ofrecen. A continuación, re-
relacionamos mediante un ejemplo claro la interacción social con un impacto negativo en el ecosistema. Hablaremos acerca de la pesca comercial o la pesca de arrastre y la destrucción de hábitats marinos. Ok, Víctor, gracias. Antes de continuar hablando con el tema de la pesca comercial, vamos a analizar la imagen que tenemos en el libro y a omitir un criterio con respecto a dicha imagen. O sea, expresar lo que analizamos sobre la imagen. Correcto. ¿Qué puntos destacas en respecto a esta imagen con lo que has leído, Víctor? Igualmente, Torres, lo que ha leído Víctor, ha mencionado. ¿Qué partes destacas de esta imagen? De las partes que de mi parte yo podría ver o captar, sería primero la suciedad. Segundo, la basura. Y, y tercero, que la basura está en el mar. Ya que esto está mal, vamos a decir, bueno, está mal en sí mismo, ya que esto es culpa del mismo ser humano, ya que el mismo ser humano ha provocado esto con todo lo que hemos creado. Por ejemplo, creamos el plástico y gracias a esto, en crear en masivas cantidades, ya que somos seres humanos, que habitamos casi toda la Tierra, son cantidades diarias de basura, lo cual no hemos podido todavía resolver este problema. Aunque no lo creamos, hay todavía mares, ríos, regiones marítimas con basura, y eso es lamentable, ya que algo tan bonito y algo que también es indispensable es el agua. Y que las estemos dañando de esta forma vamos a decir, desafortunadamente, es feo, se siente mal, ya que nosotros como seres humanos, por ejemplo, todos los seres humanos no sienten culpa al tirar un plástico en el piso, un ejemplo, pero ellos no saben el daño que esto está repercutiendo, ya que si no hay algunas normas de cómo eliminar la basura, de cómo poder usarla o ¿cómo que se llama? Desintegrarla, no, lo que primero va es al agua y eso está mal hecho, porque de esa misma agua también la purifican y de eso también consumimos. Sí, eso podría analizar. Correcto, Víctor. Torres. Lo que yo puedo notar en la imagen es el desecho de plásticos, metales y cómo eso afecta considerablemente al agua donde los animales habitan. También se han escuchado casos que las tortugas, pensando que es una medusa, comen lo que es una funda de plástico, otras se ahorcan, otras mueren por el plástico. Y ahora sobre todo que en la actualidad, para venderte a veces un caramelo, tiene bastante funda en una sola metida y cualquier cosa que pidas, hay bastante desechos de que son plástico, que de papel, cuando de verdad deberíamos hacer algo que se pueda degradar con el tiempo. Y también hay un caso de que una playa, me parece que es en la playa de Camilo de Hawái, donde se han encontrado varios restos de que son de metales, plásticos y vidrios que se han comenzado a deformar con el tiempo, creo que como aproximadamente como unos 40 años o más, para que la playa pueda recuperarse, pero aún así siguen con los restos de basura que han afectado gravemente al ecosistema acuático. Y no solamente eso, sino que también los desechos de contaminación, ya sea un químico, han hecho que se deformen hasta los mismos animales, que mueran, que la población acuática se disminuya y que también traiga enfermedades, sobre todo, y de que hay personas que a pesar de la contaminación han creado grandes productos que ayudan como máquinas a filtrar esa agua y agarrar lo que es los desechos. Hay personas que a pesar que hagan eso, siguen botando lo que son los desechos
químicos, los plásticos y no ayudan necesariamente al ecosistema. Excelente, Torres. Excelente, Víctor. Han mencionado temas importantes. De hecho, actualmente hay empresas, por ejemplo, que usan el plástico como un contenedor para bebidas, energizantes o algún tipo de sustancia sólida o líquida. Intentan buscar envases renovables, plásticos degradables, pero lastimosamente no son implementadas en todas las empresas ni en todos los sistemas económicos a nivel mundial. Solo ciertas empresas en el Ecuador utilizan plásticos degradables, retornables, para el uso diario de sus productos. Víctor, ¿tenías algo más que acotar? Sí, por ejemplo, también algo que podríamos acotar que este plástico también le hace mucho daño a los animales, porque como dijo mi compañera en el caso de las tortugas, no solo los estamos afectando a nosotros mismos, sino que también a los animales, a los preciosos animales que habitan este hábitat, porque no solo a las tortugas que viven millones y millones de años, y que sin querer bueno, no sin querer, no, el mar por la culpa del ser humano agarra el plástico y la tortuga se ahorca lamentablemente, no solo, no solo le estamos haciendo daño a ellos, sino que a muchísimos, tanto como los peces que nosotros mismos consumimos, como algunas especies que pueden estar en peligro de extinción. Correcto, Víctor. Lo que pasa es que, como mencionas, la contaminación en los mares provoca que estas especies no solo perezcan por los objetos plásticos, sino que también se crean parásitos y estos parásitos afectan a estas especies, llegando a extinguirse. Otro hecho importante a mencionar es que lo que es 2025 actualmente con la población que tenemos, se producen 2010 millones de toneladas anuales. De Siendo plástico. eso, dime, Víctor, ¿tienes algo que mencionar? De plástico. No, de basura en general, plásticos, basura electrónica, etcétera. O sea, estamos hablando de que a nivel mundial, todo el planeta, anualmente, hasta 2025, porque dependiendo la población, con el paso de los años aumenta y aumenta esta cantidad de basura. Entonces, actualmente, 2025, son 2010 millones de toneladas producidas. Quiere decir que por persona estamos contaminando el 0,74 kilos al día. O sea, es una gran cantidad de basura que se produce si tomamos en cuenta que la mayoría de esta basura no es procesada de manera correcta y la mayoría termina en el mar. Estamos hablando de que al 2050 los mares van a estar completamente contaminados. Por eso es que se intenta crear conciencia, se implementan nuevos proyectos y protocolos para lo que es el tratamiento y eliminación de basura. Torres, por favor, continúa con la lectura de la pesca de arrastre. La pesca de arrastre es el método de pesca más común a nivel mundial. También es el más dañino, presuntamente. Esta pesca está dirigida únicamente a los peces que se desean obtener en el mar para el consumo del ser humano. Esto significa una proporción determinada del total de la diversidad de las especies que se encuentran en los fondos marinos. A pesar de que el afán de los barcos pesqueros no sean dañinos al fondo marino, los efectos de estas redes devastadores. Estas redes son arrastradas a lo largo de la profundidad y capturan todo lo que hay a su paso hasta afectar ecosistemas de esa zona. Tipo de pesca no solo causa daños y destrucción en el medio ambiente, también genera efectos negativos en el sistema social. Estas consecuencias generalmente son a largo plazo. Para representar de una manera clara todos estos efectos, observan el gráfico de las interacciones y sus posibles
resoluciones a futuro. ¿Correcto? Vamos a analizar la gráfica que tenemos con respecto al consumo del pescado y cómo es un proceso que está relacionado con el sistema social y los ecosistemas. Por favor, Víctor, analiza el diagrama, la gráfica, y emite un criterio. Claro. Lo que yo puedo entender sobre este gráfico es que en sí mismo todo está relacionado. Primero encontramos el ecosistema donde están los peces, que son millones y millones de peces los cuales consumimos. Pero también es en el mismo ecosistema no solo están los peces, sino las aves, los delfines y las focas, que igual que nosotros consumen de esos peces, porque los necesitan igual que nosotros para comer. Pero también están los de la otra parte, que es el sistema social en sí mismo, donde estamos, puede ser nosotros, los gobiernos y etcétera, etcétera. Aquí están los alimentos, serían los peces, que los cuales se pescan, la tecnología que se usa contra estos peces, que sería la pesca de arrastra o la pesca de arrastra masiva, que eso ya es horroroso en sí mismo porque si, bueno, obviamente usted sabe que es la pesca de arrastra, si se agarran bastante peso, imagínese la masiva. Pero también, también organizaciones conservativas. También aquí nos dice que hay organizaciones conservacionistas, que yo creo que pueden ser aquellas organizaciones que quieren concientizar, ya que nos apunta no solo al público, sino a los gobiernos, a la ONU y a los pescadores sobre esta pesca, porque esta pesca es muy, muy, vamos a decir, efectiva, porque sí lo es, pero también es horrenda. ¿Por qué? Porque cuando se arrastran los peces, rápidamente agarran los peces buenos, pero hay peces que en sí mismos no se pueden comer. Y desde que ha pasado desde algún tema controversial desde hace muchos años con el tema de la pesca de arrastra, es que, ¿qué hacían? Agarraban los peces buenos y los peces que no se podían comer simplemente los agarraban y ¡pum! Los tiraban. Los peces morían. Entonces, ya estos peces o sea, no eran como se está haciendo ahora, que los tiraban, sino que se morían y eran kilos y kilos de peces muertos, los cuales no se podían consumir. Entonces, estábamos acabando con vidas. Pero lo que se hace ahora es tirar los peces. Pero a mí me parece como que si se sigue haciendo esta pesca masiva, a los peces que no se pueden comer, ok, los tiran. Pero ya que son cantidades masivas, algunos peces de lo que no se pueden comer se siguen muriendo. Entonces, en sí mismo, lo que está mal no es que lo tiren o que no lo tiren, es que se haga esta pesca de manera la cual no sea de cual no sea responsable. Correcto, Víctor. Has mencionado un tema muy importante con respecto al tema de la pesca de arrastre. El hecho es que una práctica que se lleva haciendo durante muchos años es, antes era como un tipo de técnica porque se hacía de manera artesanal y poco dañina para los ecosistemas marinos, pero con respecto a la revolución industrial se buscaron formas de económicas de minimizar el gasto en mano de obra y aumentar la ganancia. Por eso es que se creó la técnica que es la pesca de arrastre. Esta pesca no solo daña a los peces, sino que también daña a los ecosistemas, porque a lo que está arrastrando la red destruye, por ejemplo, corales, eh, algún tipo de plancton o alguna especie o microorganismo en lo que sería la profundidad del mar.
Y como menciona Víctor, no solo selecciona a los peces, porque es una red que se arrastra en la profundidad, se va llevando estrellas, caballitos de mares, etcétera. Y la prevención o el cuidado que tienen las organizaciones internacionales para este tipo de actividad es que cuando cogen o capturan un pez que no es comestible, como menciona Víctor, se lo regresa, pero el hecho es que ya ha sufrido el maltrato de la pesca de arrastre, o sea que ya está maltratado por la red que lo arrastró y lo subió a la superficie. Entonces, este pez vive poco, ya que ha sufrido lesiones y termina muriendo en las profundidades del mar. Otro hecho importante es que la contaminación que hemos mencionado antes de los plásticos, por ejemplo, crea parásitos en los peces. Y estos peces son consumidos por lo que serían los delfines, las focas, los tiburones y las aves, y también por los seres humanos. Entonces también nos afecta el hecho de la contaminación a los mares. El siguiente punto es la intensidad de la demanda sobre los ecosistemas. Las acciones de la sociedad causan efectos extremadamente negativos a los ecosistemas, como ya hemos mencionado, y generalmente estos son a largo plazo. La relación entre el hombre y el ecosistema básicamente va a depender de la exigencia sobre los recursos que el medio provee y cómo éste puede ser aprovechado por lo que es el ser humano, porque nosotros necesitamos esos recursos para subsistir. Por ejemplo, la pesca, la madera. Antes de lo que fuese la revolución industrial, era el carbón el material, el recurso necesario para la subsistencia económica y pacífica de todos los seres, de todos los que serían los humanos, ya que era el recurso energético único que se encontraba en ese momento. Fue este recurso el que permitió crear las máquinas de vapor, los trenes de vapor, etcétera. Como se menciona en el libro, esta relación de dependencia se basa principalmente en la obtención de recursos energéticos que la naturaleza provee para nuestro uso. Sin embargo, dentro de los medios que ocupamos existen unos que no son renovables y otros que son renovables, como hemos mencionado en otras clases, los recursos renovables y los no renovables. Los recursos renovables incluyen los alimentos, el agua y los productos de origen forestal, mientras que los no renovables son recursos ya minerales y combustibles. Generalmente los seres humanos tendemos a pensar que como estos recursos no son renovables, son, o sea, o no son renovables o son renovables. En el caso de los renovables, son recursos infinitos porque se renuevan, ¿no? Con el paso del tiempo. Y en el caso de los no renovables, pues se degradan con el tiempo y ya no existen. Por este motivo, el hombre los ha usado indiscriminadamente, sin pensar en las consecuencias, solo pensando de que los recursos renovables, como se van a renovar, pueden seguir utilizándolos infinitamente. Y este hecho ha ocasionado que su proceso de regeneración sea mucho más extenso a lo habitual, o sea, mucho más largo, que tome más tiempo que los recursos se renueven después del uso de estos productos, los que devuelve a lo que es el ecosistema como desechos. Este ciclo del sistema social y su uso es muy simple. El uso de los servicios ambientales, como ya se mencionó anteriormente, es indispensable para el humano, ya que el humano tiende a abusar de este hecho y convierte a los recursos en menos aprovechables, lo que limita la disponibilidad del recurso renovable. En la actualidad requerimos un cambio inmediato sobre la demanda de recursos del ecosistema para que sigan siendo sustentables para generaciones venideras. Lo principal en esta variación es mantenerse bajo los límites de la explotación de los ecosistemas, o sea, los ecosistemas son medios para obtener recursos para los seres humanos, obtener materias, minerales, etcétera. Pero tenemos que tener en cuenta de que no podemos abusar de estos lugares, de estos biomas, ecosistemas, etcétera. ¿Por qué? Porque si pensamos que son lugares que se van a renovar con el paso del tiempo, o sea, van a ser infinitos,
vamos a tender a abusar de ellos, como lo menciona el texto, y por último van a acabarse o van a tomar mucho más tiempo renovarse. Y al tomar mucho más tiempo, eso quiere decir que no lo vamos a poder conseguir de manera fácil o pensar que, qué sé yo, en un año tengo este recurso, ¿no? Sino que ya me demora 10 años, aumenta el tiempo. Entonces ya es una pérdida tanto económica como cultural para lo que es la humanidad. El texto también menciona que uno de los problemas de mayor peso es eh, el significativo aumento demográfico de la humanidad, o sea, el aumento de la humanidad en el planeta, que seguramente es el mayor responsable de la destrucción de los ecosistemas. Este crecimiento acelerado se ha acentuado de manera exponencial durante las últimas décadas, lo que ha provocado el crecimiento de las industrias y en general una sobredemanda del material. Como ya he mencionado en una clase anterior, el hecho de que ciertos minerales para la industria automotriz están siendo escasos en la actualidad debido a que ya han sido sobreexplotados y ya no se encuentran y la poca cantidad que queda de este mineral supera su valor comercial. Ahora, en los últimos años, las personas han percibido de manera muy directa los efectos del abuso de los recursos ambientales. Esto ha provocado que se genere una conciencia ambiental y de conservación. Este avance de concientización, o sea, hacer conciencia a la población, ha provocado un mejoramiento en el sistema social y ha reducido en cierto grado la intensidad de las exigencias sobre el ecosistema y a la vez ha fomentado la utilización de tecnologías más amigables con el medio ambiente y que se reduzca lo que es la contaminación. Por ejemplo, Ecuador implementó hace varios años el uso de la energía eólica y actualmente se están creando proyectos para el uso de la energía solar en varias ciudades del Ecuador, como se ha mencionado en clases anteriores. Este es un paso para que el país sea un país sostenible. Ahora, esta conciencia ambiental se distingue más en países donde la población generalmente es pequeña y tiene mejores accesos a servicios básicos y a una mejor educación. De este modo, estas naciones han implementado tecnologías más eficientes. No obstante, los países en vía de desarrollo, en los cuales existen altos índices poblacionales y altos niveles de pobreza, estos países se ven obligados a realizar actividades extremadamente dañinas para el medio ambiente. Por ejemplo, Ecuador es un país, aunque está en progreso para ser un país con conciencia ambiental, todavía no lo es, porque actualmente todavía usamos ciertas energías no renovables. Por ejemplo, Ecuador es uno de los países a nivel mundial eh, con respecto al tema de la explotación del petróleo. Igualmente lo es Venezuela y entre los países que mayor aportan petróleo serían los países de Arabia. Por ejemplo, Egipto también exporta petróleo y estos países al exportar lo que sería explotar petróleo, este recurso no renovable, porque este recurso fue creado con el paso de millones de años, son los restos fósiles de pues serían dinosaurios, por decirlo así. Están no solo dañando el subsuelo, porque ellos tienen que perforar ciertas capas de suelo para poder encontrar lo que son las vetas de petróleo, los yacimientos de petróleo, sino que también le quitan los nutrientes al mismo suelo que utilizamos nosotros los seres humanos para cultivar ciertos alimentos. Entonces, esto también es un daño irreversible. En el gráfico que vamos a ver a continuación, vamos a poder analizar este resultado de los que les menciono, de esta explotación por parte del ser humano y con respecto a lo que sería la deforestación. En la parte final del libro tenemos
dos secciones. El primero que sería la frontera de Haití con República Dominicana. Y como pueden ver, en una parte tenemos a Haití y a otra República Dominicana. En el lado de Haití, toda esa parte de bosque, porque como es un país muy pobre, no tienen casi recursos, por decirlo así, como Ecuador. Ecuador tiene bastantes recursos comparado a lo que es Haití. Este país ha utilizado lo que es la madera como fuente de energía y ha talado grandes extensiones de bosques. En esta imagen podemos apreciar cómo es el bosque de la República Dominicana, cómo es su flora y fauna y cómo lo sería en Haití. Ahora, a base de esto, analicen alumnos y emitan un comentario con respecto a este hecho. O sea, lo que yo podría comentar en sí mismo es que no solo es un problema ecológico, eso ya tiene muchos años más de historia con Haití, si hemos visto. Entonces, en sí mismo no es, podemos decir, culpa del país, sino es porque ellos tratan de sobrevivir de la manera en que pueden, así como reforestando esa parte. En sí mismo está mal, porque lo está. Ya que vemos la diferencia con República Dominicana, que la diferencia en sí mismo es abismal, es sorprendente cuando los comparamos. Haití no solo ha tenido un problema de gobierno, delincuencia, entonces al tener esos problemas, tratan de buscar formas del cual mantenerse y eso es lo primero que encuentran. Desafortunadamente es así y no debería ser así. Yo pienso que no, pero lamentablemente así es la realidad. Por ejemplo, como de los países de República Dominicana, el cual este es un país que tiene, vamos a decir, más libertad y más recursos que Haití, aunque estén prácticamente pegados. La diferencia en sí mismo es abismal, en el cuidado, en los recursos que le dan la flora y fauna, etcétera. Eso es lo que yo puedo comentar sobre este diagrama. Excelente, Víctor Torres. Bueno, Haití, mayor parte de su cultivo es muy que escaso, ya que ellos tratan de ver lo posible para mantener que son sus fuentes renovables, que en este caso es la deforestación, que usan los árboles para poder mantenerse en sí, y la diferencia en que la República Dominicana es bastante, ya que ellos tienen más diversidad, más biomas, más naturaleza, a diferencia de Haití, ya que hasta se ha escuchado que en Haití hay canibalismo, hay brujería y cosas así que hacen para sobrevivir los que son haitianos. También se ha escuchado casos de que los no haitianos no soportan más vivir ahí, que han intentado todo lo posible para huirlo, que es hacia la República Dominicana, y también sobre todo de que la diferencia de que tienen más cultivos, que tienen más diversidad de comida, más libertad, más expresiones y sobre todo la salud. Ok, excelente Torres. Excelente Víctor Torres. Han emitido comentarios centrales, específicos. El hecho es que aunque Haití es un país pobre, como lo menciona el texto, eh, la existencia del ser humano con el paso del tiempo y su crecimiento ha llevado a degradar ciertos ecosistemas para la supervivencia del ser humano mismo. Este es el caso de Haití, porque aunque es un país, ha sufrido casos de corrupción, malversación, también ha sufrido eh, desastres naturales que han llevado a que la gente no tenga los recursos económicos y necesarios para poder subsistir sin la necesidad de dañar el ecosistema de su país. Por ejemplo, sería el caso de hace pocos años del terremoto que hubo en Haití. Varias personas fueron afectadas y no tuvieron más opción que recurrir a los medios cercanos, a los materiales cercanos, para poder continuar con su vida. Otro hecho es que Haití
es un país casi sin vegetación, sin fauna y flora, debido a este hecho, ya que la madera es la principal fuente económica del país, o bueno, lo era. Actualmente se están viendo nuevas fuentes económicas. Ok, alumnos, ¿tienen alguna pregunta con respecto a lo que hemos hablado en la clase? La verdad es que no, todo entendí. Ninguna. Listo. Ok, vamos a mencionar la tarea. La tarea en clase ya la conocen, siempre va a ser, a menos que suceda algo, va a ser siempre lo que son tres preguntas hechas a base de lo que hemos hablado en clase. La primera pregunta es: ¿qué papel cumplen los servicios ambientales en el mantenimiento de la vida humana y del ecosistema? Segunda pregunta: ¿cómo afecta la pesca de arrastre a los ecosistemas marinos y al sistema social? Y por último, explica la diferencia entre recursos renovables y no renovables con ejemplos del texto. Y para la tarea en casa va a ser algo fácil, una investigación y describir tres alternativas sostenibles que no afecten a la economía de los pescadores con respecto a la pesca de arrastre, y pues estas alternativas ayuden a proteger los hábitats marinos. Esa sería la investigación y la actividad que tendrían que realizar. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la actividad en casa? Ninguna. Ok, alumnos, entonces eso sería todo por hoy. Ha sido un gusto. Si tienen alguna duda o pregunta, ya saben, pueden comunicarse conmigo mediante la plataforma. Tengan una excelente tarde. Nos vemos el día de mañana. Ok, licenciado, chao. Ya, profe, cuídese. Hasta luego, alumnos.